Marido falsificó documentos para quitarle la casa a esposa, pero ella envió carta que cambió todo. El aire matutino de Guadalajara llevaba consigo el aroma familiar de las flores de bugambilia que adornaban el patio de la casa de Esperanza Delgado. Era un martes de octubre, y el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes grises que amenazaban con lluvia. Esperanza se encontraba en la cocina, preparando café de olla como todas las mañanas, cuando escuchó el ruido de papeles siendo manipulados en el estudio de Roberto. Su esposo llevaba semanas comportándose de manera extraña. Se levantaba más temprano de lo habitual, hacía llamadas telefónicas en voz baja y evitaba su mirada cuando hablaban. Esperanza había intentado convencerse de que eran imaginaciones suyas, producto del estrés de sus 23 años de matrimonio y las dificultades económicas que habían enfrentado últimamente. «Roberto», le gritó desde la cocina, «¿quieres café?». No hubo respuesta. Solo el sonido de más papeles siendo movidos y el crujir de la silla de escritorio. Esperanza suspiró, sirvió 2 tazas de café y se dirigió hacia el estudio. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pudo ver a Roberto inclinado sobre el escritorio, con varios documentos esparcidos frente a él. «Te traje café», dijo suavemente mientras empujaba la puerta. Roberto se sobresaltó violentamente, volteándose con los ojos muy abiertos. Sus manos se movieron rápidamente para cubrir los papeles sobre el escritorio. «Esperanza, no escuché que habías subido. ¿Estás bien? Te ves nervioso». Esperanza dejó las tazas de café sobre una pequeña mesa lateral y se acercó. «¿Qué estás revisando tan temprano?». «Nada importante», Roberto respondió con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. «Solo algunos papeles del trabajo. Ya sabes cómo es mi jefe, siempre pidiendo reportes y más reportes». Esperanza conocía a su esposo lo suficiente como para saber cuándo mentía. Sus hombros se tensaban ligeramente, y tenía la costumbre de tocar su bigote cuando no decía la verdad. En ese momento estaba haciendo ambas cosas. «Roberto, llevamos más de 20 años casados. Sé cuando algo te preocupa». Se sentó en el borde del escritorio, tratando de ver los documentos que él había cubierto con sus brazos. «¿Qué pasa realmente?». «Te digo que no es nada, Esperanza. Solo déjame terminar esto en paz». El tono brusco de Roberto la sorprendió. En todos sus años de matrimonio él nunca le había hablado con esa dureza. Se quedó allí sentada por un momento, observando cómo evitaba su mirada, y decidió no presionar más por el momento. «Está bien», dijo finalmente, levantándose. «Tu café está ahí. Voy a preparar el desayuno». Cuando salió del estudio, Esperanza sintió un nudo en el estómago. Algo definitivamente no estaba bien. Mientras cortaba jitomates para hacer huevos rancheros, no podía quitar de su mente la expresión de pánico que había visto en el rostro de Roberto cuando entró al estudio. 1 hora más tarde, Roberto bajó las escaleras vestido para el trabajo. Su traje gris estaba impecable como siempre, pero había algo diferente en su manera de caminar. Parecía tener prisa. «¿No vas a desayunar?», le preguntó Esperanza mientras ponía los platos sobre la mesa del comedor. «No tengo tiempo. Llegó tarde a una junta muy importante». Se acercó y le dio un beso rápido en la mejilla, un gesto mecánico que careció de la calidez habitual. «Nos vemos en la noche». «Roberto, espera». Esperanza lo detuvo cuando ya se dirigía hacia la puerta. «¿Todo está bien entre nosotros? Siento que últimamente estás distante». Él se detuvo con la mano en el picaporte de la puerta principal. Por un momento, Esperanza pensó que finalmente le diría qué estaba pasando, pero Roberto simplemente se volteó. Le sonrió con esa sonrisa falsa que había estado usando toda la mañana, y asintió. «Todo está perfecto, mi amor. Solo es trabajo. Ya sabes cómo es». Se dirigió hacia su carro, un Tsuru blanco que habían comprado usado 5 años atrás. «Te amo. También te amo», respondió Esperanza, pero las palabras se sintieron vacías. Vio cómo Roberto arrancó el carro y se alejó por la avenida Chapultepec. Cuando desapareció de su vista, cerró la puerta y se recargó contra ella, tratando de entender por qué se sentía como si algo fundamental en su vida estuviera a punto de cambiar. El día transcurrió lentamente. Esperanza trabajaba como maestra de primaria en la escuela Benito Juárez.
a solo 15 minutos de su casa. Normalmente disfrutaba sus clases con los niños de quinto grado, pero ese día le fue imposible concentrarse completamente. Entre las lecciones de matemáticas y los recreos, su mente seguía regresando a la escena de la mañana en el estudio de Roberto. Durante el recreo se sentó en el patio de la escuela observando a sus alumnos jugar fútbol. El aire seguía cargado de humedad, y las nubes grises se habían vuelto más densas. Parecía que finalmente llovería. Maestra Esperanza, la voz de su colega y amiga, Soledad, la sacó de sus pensamientos. Se ve preocupada. ¿Todo bien? Soledad Hernández había sido su compañera de trabajo durante los últimos 10 años. Era una mujer robusta con una risa contagiosa y una personalidad tan directa que a veces incomodaba a otros maestros. Pero Esperanza apreciaba su honestidad. Buenos días, Sol. Sí, todo bien. Solo un poco cansada. No me mienta, maestra. La conozco hace años y esa cara no es de cansancio. Esa es cara de preocupación. Soledad se sentó a su lado en la banca de metal. ¿Problemas en casa? Esperanza dudó por un momento. No era el tipo de persona que compartía sus problemas personales fácilmente, pero necesitaba hablar con alguien. Roberto ha estado actuando extraño últimamente. Esta mañana lo encontré en su estudio muy temprano, con un montón de papeles, y cuando entré se puso muy nervioso, como si estuviera escondiendo algo. ¿Qué tipo de papeles? No pude verlos bien. Los cubrió cuando entré, pero parecían documentos legales o algo así. Tenían sellos y firmas. Soledad frunció el ceño. ¿Ha tenido problemas en el trabajo? ¿O tal vez problemas de dinero? Bueno, siempre hemos tenido que cuidar el dinero. Roberto trabaja en la constructora de su hermano y yo con mi sueldo de maestra, ya sabes cómo es. Pero nunca ha sido algo que nos mantenga despiertos por la noche. ¿Y últimamente ha habido menos dinero? Esperanza lo pensó. Ahora que Soledad lo mencionaba, sí había notado que Roberto había estado más estricto con los gastos en las últimas semanas. Le había dicho que necesitaban apretar el cinturón un poco más, pero ella había asumido que era solo una precaución normal. Tal vez sí, admitió. Ahora que lo menciona, ha estado más preocupado por el dinero de lo usual. Mire, maestra. Soledad se acercó y bajó la voz. No quiero meterme donde no me llaman, pero si mi esposo estuviera actuando así, yo revisaría esos papeles. No digo que haga nada malo, pero una mujer tiene derecho a saber qué está pasando en su propia casa. La sugerencia de Soledad hizo que Esperanza se sintiera incómoda. La idea de revisar las cosas de Roberto sin su permiso le parecía una violación de la confianza que habían construido durante su matrimonio. Pero al mismo tiempo, ¿no era también una violación de confianza que él le estuviera ocultando algo tan importante que lo tenía actuando como un extraño? El timbre que anunciaba el fin del recreo sonó, y los niños comenzaron a correr hacia sus salones. Esperanza se levantó, todavía procesando la conversación con Soledad. Piénselo, maestra, le dijo Soledad mientras caminaban de regreso al edificio. A veces, cuando nuestro instinto nos dice que algo anda mal es porque algo realmente anda mal. El resto del día escolar pasó en una especie de neblina para Esperanza. Enseñó sus clases, calificó algunas tareas y ayudó a varios estudiantes con sus problemas de matemáticas. Pero parte de su mente estaba constantemente pensando en Roberto y en esos misteriosos documentos. Cuando finalmente terminó su jornada laboral a las 2 de la tarde, decidió pasar por el mercado de San Juan de Dios para comprar ingredientes para la comida. Caminar entre los puestos coloridos, oliendo las especias y escuchando el bullicio familiar de los vendedores generalmente la tranquilizaba, pero ese día ni siquiera la atmósfera vibrante del mercado pudo calmar su ansiedad. «Güerita, venga por sus jitomates más frescos», le gritó don Aurelio, el vendedor de verduras que conocía desde hacía años. «Buenos días, don Aurelio», le respondió con una sonrisa que no sintió. «Deme 1 kilo de jitomate y medio de cebolla, por favor. ¿Y qué tal unos chiles jalapeños? Están perfectos para hacer salsa. Sí, deme una bolsita pequeña también». Mientras don Aurelio pesaba las verduras, Esperanza se quedó observando el movimiento constante del mercado. Mujeres con bolsas de mandado llenándose de productos frescos, niños corriendo entre los pasillos, vendedores pregonando sus mercancías. Todo parecía normal, cotidiano,
pero ella se sentía como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. «Son 40 pesos, güerita». Esperanza pagó y siguió caminando por el mercado, pero su corazón no estaba realmente ahí. Compró carne para hacer guisado, tortillas frescas en la tortillería de Doña Carmen y algunos chiles poblanos para hacer rajas con crema. Productos básicos para una comida normal en una tarde que se sentía cualquier cosa menos normal. Cuando llegó a casa alrededor de las 3:30, la casa estaba en silencio. Roberto no regresaría del trabajo hasta las 6, lo que le daba tiempo suficiente para preparar la comida, y si se atrevía, para echar un vistazo a esos documentos que tanto lo habían alterado por la mañana. Puso las bolsas del mercado sobre la mesa de la cocina y se quedó allí parada por varios minutos, debatiendo consigo misma. La voz de Soledad resonaba en su cabeza. Una mujer tiene derecho a saber qué está pasando en su propia casa, pero también escuchaba la voz de su madre, que siempre le había enseñado que la confianza era la base de un matrimonio sólido. Finalmente, decidió preparar la comida primero. Tal vez cocinarla ayudaría a pensar con más claridad. Puso la carne a hervir con cebolla y ajo, preparó los chiles poblanos para hacer rajas y comenzó a picar jitomates para la salsa. Los movimientos familiares de cocinar la tranquilizaron un poco, pero la sensación de inquietud nunca desapareció completamente. Mientras la carne se cocía, se dirigió hacia la sala y se sentó en el sofá beige que habían comprado cuando se mudaron a esa casa 12 años atrás. Era una casa modesta en la colonia americana, con 2 plantas, 3 recámaras y un pequeño patio trasero donde Roberto había intentado mantener un jardín con resultados limitados. No era una casa lujosa, pero era suya. O al menos, eso había pensado siempre. El pensamiento la golpeó como un rayo. ¿Y si los documentos que Roberto estaba manejando tenían que ver con la casa? ¿Y si había algún problema con los pagos de la hipoteca? Habían terminado de pagarla solo 3 años atrás, después de 15 años de pagos mensuales que a veces habían sido muy difíciles de cubrir. La casa estaba completamente pagada y a nombre de ambos. ¿O no? Esperanza se levantó del sofá bruscamente. De repente, necesitaba ver esos documentos. No porque desconfiara de Roberto, se dijo a sí misma, sino porque tenía derecho a saber si había algún problema que los afectara a ambos. Subió las escaleras hacia el estudio, con el corazón latiéndole más rápido con cada paso. La puerta estaba cerrada, cosa que era inusual. Roberto generalmente la dejaba abierta cuando no estaba en casa. Puso la mano en el picaporte y dudó una vez más. «Es mi casa también», se dijo en voz alta. «Tengo derecho a estar aquí». Abrió la puerta y entró al estudio. El escritorio de madera estaba más ordenado de lo que había estado por la mañana. Los documentos que había visto esparcidos ya no estaban a la vista. Esperanza abrió el primer cajón del escritorio. Contenía bolígrafos, clips, gomas de borrar y otros útiles de oficina básicos. El segundo cajón tenía algunos papeles de trabajo de Roberto, pero nada que pareciera importante. Fue en el tercer cajón, el más grande y profundo, donde encontró una carpeta manila que no reconoció. Estaba hasta el fondo, debajo de varios manuales de construcción que Roberto guardaba allí. Con manos temblorosas, sacó la carpeta y la puso sobre el escritorio. Al abrirla, su mundo se desplomó. El primer documento era una escritura de la casa, pero no era la escritura original que tenían guardada en la caja fuerte del banco. Esta era diferente. En esta escritura, solo aparecía el nombre de Roberto Delgado como propietario único de la propiedad. El nombre de Esperanza no aparecía en ninguna parte. Con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, siguió revisando los documentos. Había copias de actas de nacimiento, identificaciones oficiales, y lo que parecían ser firmas falsificadas. Su firma falsificada. En el fondo de la carpeta encontró lo que la dejó sin aliento. Un contrato de compraventa. Roberto había estado negociando la venta de la casa con una empresa inmobiliaria. La fecha de la transacción estaba programada para la siguiente semana. Roberto no solo había falsificado documentos para poner la casa únicamente a su nombre, sino que la había vendido sin su conocimiento. Esperanza se dejó caer en la silla del escritorio, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. 23 años de matrimonio,
23 años de construir una vida juntos, de ahorrar cada peso para comprar esa casa, de hacer sacrificios para pagarla, y Roberto estaba dispuesto a quitársela y venderla a sus espaldas. ¿Pero por qué? ¿Qué había llevado al hombre con quien se había casado? El hombre que le había prometido amor eterno frente al altar de la iglesia de San José, a traicionarla de una manera tan cruel. Siguió revisando los documentos, buscando respuestas. En el fondo de la carpeta encontró varios recibos y estados de cuenta que la hicieron entender la magnitud del problema. Roberto debía dinero, mucho dinero. Los recibos eran de varios casinos en la zona metropolitana de Guadalajara, cantidades que la horrorizaron. 50,000 pesos en un casino, 30,000 en otro, 65,000 en un tercero. En total, Roberto debía más de 200,000 pesos en deudas de juego. También había cartas de cobranza, cada una más amenazante que la anterior. La más reciente, fechada solo una semana atrás, mencionaba consecuencias serias si la deuda no se pagaba en un plazo de 15 días. Esperanza cerró la carpeta y se quedó sentada en el silencio del estudio, tratando de procesar toda la información. Su esposo era un jugador compulsivo que había acumulado deudas masivas. Para pagar esas deudas había decidido vender su casa, la casa que habían comprado juntos, la casa que era el único patrimonio que tenían, sin decirle nada. Peor aún, había falsificado documentos legales para hacerlo, poniendo la propiedad únicamente a su nombre, y falsificando su firma en múltiples ocasiones. El olor a carne quemándose la sacó de su shock. Corrió hacia la cocina y encontró que el guisado se había secado y comenzaba a pegarse en el fondo de la olla. Apagó la estufa y se quedó allí parada, mirando los restos de la comida arruinada, sintiendo como si fuera una metáfora perfecta de su vida en ese momento. Se sentó en una de las sillas de la cocina y comenzó a llorar. No eran lágrimas delicadas y silenciosas. Eran sollozos profundos y desgarradores que venían desde lo más profundo de su pecho. Lloró por la traición, por los años perdidos, por la ingenuidad de haber confiado completamente en alguien que había demostrado ser capaz de mentiras tan elaboradas. Pero después de llorar durante lo que pareció una eternidad, algo cambió dentro de ella. La tristeza comenzó a transformarse en algo más fuerte. Indignación. ¿Cómo se atrevía Roberto a hacer esto? ¿Cómo se atrevía a tomar decisiones que la afectarían tan profundamente sin siquiera consultarle? Se levantó de la silla, se secó las lágrimas y regresó al estudio. Esta vez no solo revisó los documentos, sino que los fotografió con su celular. Cada página, cada firma falsificada, cada recibo de casino, cada carta de cobranza. Si Roberto pensaba que podía engañarla y robarle su patrimonio, estaba muy equivocado. Cuando terminó de documentar todo, guardó la carpeta exactamente donde la había encontrado. Roberto no podía saber que ella había descubierto su plan, al menos no todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para planear su próximo movimiento. Regresó a la cocina y tiró la comida arruinada. No tenía apetito de todas formas. En su lugar, se preparó una taza de té de manzanilla y se sentó en la mesa del comedor, mirando hacia el patio trasero donde las bugambilias se mecían suavemente con la brisa de la tarde. Por primera vez en años, se sintió completamente sola. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente despierta. Los últimos meses cobraban sentido ahora. Las llamadas telefónicas secretas, las salidas nocturnas que Roberto había justificado como trabajo extra, su nerviosismo constante, su distancia emocional. Esperanza había sido una esposa confiada, tal vez demasiado confiada, pero ya no más. Cuando escuchó el sonido del suru de Roberto llegando a la entrada a las 6:30, estaba preparada. Se había lavado la cara, se había cambiado de ropa, y había preparado quesadillas con los ingredientes que tenía disponibles. Cuando Roberto entró por la puerta principal, la encontró en la cocina, aparentemente normal. «Hola, mi amor», le dijo Roberto acercándose para darle el mismo beso mecánico en la mejilla que le había dado por la mañana. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien», respondió Esperanza, manteniendo su voz calmada. «¿Y el tuyo? ¿Cómo estuvo esa junta tan importante?» Roberto se tensó ligeramente.
Bien, bien. Ya sabes, cosas de trabajo. Nada muy emocionante. ¿Tienes hambre? Hice quesadillas. Perfecto. Me muero de hambre. Cenaron en relativo silencio. Roberto parecía perdido en sus pensamientos, y Esperanza aprovechó para observarlo con nuevos ojos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo había comenzado a jugar? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esta traición? Roberto, dijo finalmente cuando ya habían terminado de cenar, ¿hay algo que quieras decirme? Él la miró con expresión confundida. ¿A qué te refieres? No sé. Siento que últimamente estás preocupado por algo, como si tuvieras algo en mente que te está molestando. Roberto dejó su servilleta sobre la mesa y se recargó en su silla. Por un momento, Esperanza pensó que finalmente le diría la verdad. Vio algo en sus ojos, una lucha interna, como si parte de él quisiera confesar todo. Esperanza, comenzó, y su voz sonaba cansada. Si te dijera que tenemos algunos problemas financieros, ¿qué harías? El corazón de Esperanza se aceleró. Era su oportunidad. Si él le decía la verdad ahora, tal vez podrían encontrar una solución juntos. Tal vez aún se podía salvar algo de su matrimonio. Dependería de qué tipo de problemas, respondió cuidadosamente. Pero sabes que siempre hemos enfrentado las dificultades juntos. Sea lo que sea, podemos resolverlo. Roberto la miró durante un largo momento. Esperanza pudo ver la guerra que se desarrollaba en su interior. Pero entonces, algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por esa máscara de normalidad que había estado usando durante semanas. No, no es nada grave, dijo finalmente. Solo que tal vez tengamos que ser un poco más cuidadosos con los gastos en los próximos meses. Mi hermano está pasando por un momento difícil en la constructora, y es posible que tenga que reducir algunas horas. Era mentira. Esperanza lo sabía. Y ahora también sabía que Roberto había elegido no confiar en ella. Había tenido la oportunidad de ser honesto, de pedirle ayuda, de enfrentar el problema juntos, y había elegido mantener la mentira. Entiendo, dijo simplemente. Bueno, siempre hemos sabido cómo estirar el dinero cuando es necesario. Sí, Roberto sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eres muy buena para eso. El resto de la noche transcurrió en una especie de actuación. Roberto se fue a ver televisión a la sala, mientras Esperanza lavó los platos y ordenó la cocina. Cuando subieron a la recámara alrededor de las 10 de la noche, cada uno se preparó para dormir en silencio. Esperanza se acostó en su lado de la cama matrimonial que habían compartido durante 23 años, escuchando la respiración de Roberto a su lado. Él parecía haberse dormido rápidamente, pero ella se quedó despierta durante horas, mirando el techo y pensando. Mañana tendría que tomar decisiones importantes. Tendría que decidir si confrontar a Roberto directamente, si buscar ayuda legal, si llamar a su hermana Carmen. No podía permitir que Roberto vendiera la casa sin su conocimiento, pero tampoco sabía exactamente cómo detenerlo. Lo que sí sabía era que la mujer que se acostaría mañana por la noche sería diferente de la que se había levantado esa mañana. La traición había sido dolorosa, pero también había sido un despertar. Por primera vez en años, tendría que depender únicamente de sí misma. Y mientras escuchaba la lluvia que finalmente había comenzado a caer sobre las tejas de su casa, Esperanza Delgado comenzó a planear cómo salvar no solo su patrimonio, sino también su dignidad. La lluvia siguió cayendo toda la noche, creando un ritmo constante sobre el techo que normalmente habría arrullado a Esperanza hasta el sueño. Pero esa noche, cada gota que golpeaba las tejas parecía recordarle la realidad que había descubierto. Cuando finalmente se quedó dormida cerca de las 4 de la madrugada, fue un sueño inquieto lleno de pesadillas donde perdía su casa una y otra vez. El despertador sonó a las 6 como siempre. Roberto se levantó primero, como era su costumbre, y se dirigió al baño para ducharse. Esperanza se quedó en la cama, fingiendo que seguía dormida, escuchando los sonidos familiares de su rutina matutina, el agua corriendo, el zumbido de la afeitadora eléctrica, el ruido de los cajones abriéndose y cerrándose mientras se vestía. Cuando Roberto bajó a desayunar, Esperanza ya estaba en la cocina,
preparando huevos revueltos y café. Había decidido que todo debía parecer normal hasta que tuviera un plan sólido. «Buenos días», le dijo Roberto, pero evitó mirarla directamente a los ojos. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Sí, muy bien». Otra mentira. Esperanza había sentido cómo se movía inquieto durante la noche, como si también hubiera tenido problemas para dormir. Le sirvió el desayuno y se sentó frente a él con su propia taza de café. Lo observó comer, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al levantar la taza. Los años de matrimonio le habían enseñado a leer todas sus señales, pero ahora se daba cuenta de que había estado ignorando muchas de ellas. «Roberto», dijo finalmente, decidiendo hacer una última prueba. «¿Recuerdas cuando compramos esta casa?» Él se detuvo con el tenedor a medio camino hacia su boca. «¿Por qué lo preguntas?» «No sé. Anoche no podía dormir y me puse a pensar en todo lo que hemos construido juntos. Esta casa significó tanto para nosotros cuando la compramos. ¿Te acuerdas de lo emocionados que estábamos?» Roberto puso el tenedor sobre el plato y la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «Por supuesto que me acuerdo. Trabajamos tan duro para pagarla, tantos sacrificios, tantas noches preocupándonos por hacer los pagos, pero lo logramos juntos». Esperanza tomó un sorbo de café manteniendo su voz casual. «Es nuestro mayor logro, ¿no crees?» «Sí», Roberto respondió, pero su voz sonaba forzada. «Nuestro mayor logro. A veces pienso en lo que haríamos si algo nos pasara, si perdiéramos la casa por alguna razón. Creo que me moriría». Roberto se levantó abruptamente de la mesa. «Tengo que irme. Se me hace tarde. Pero ni siquiera terminaste el desayuno». «No tengo hambre». Tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta. «Nos vemos en la noche». Esta vez, ni siquiera se molestó en darle el beso mecánico en la mejilla. Esperanza escuchó cómo arrancó el carro con más fuerza de la necesaria y se alejó por la calle. Se quedó sentada en la cocina, terminando su café y procesando la conversación. La reacción de Roberto le había confirmado lo que ya sabía. Él estaba completamente consciente de lo que le estaba haciendo. No era un error o una desesperación del momento. Era una traición calculada y deliberada. Después de recoger el desayuno, Esperanza se preparó para ir al trabajo. Pero antes de salir, hizo algo que nunca había hecho en 23 años de matrimonio. Revisó las cosas de Roberto más a fondo. En el closet de la recámara principal, detrás de sus trajes de trabajo, encontró una bolsa de plástico con más documentos. Estos eran diferentes a los que había encontrado el día anterior. Eran fotografías. Roberto en varios casinos. Roberto hablando con hombres que no reconocía. Roberto firmando documentos en lo que parecía ser una oficina notarial. Una de las fotografías la dejó helada. Roberto estaba sentado en una mesa de casino, pero no estaba solo. A su lado había una mujer joven, quizás de 30 años, con cabello rubio teñido y vestida con ropa muy ajustada. La mujer tenía su mano sobre el hombro de Roberto, y ambos parecían muy cómodos el uno con el otro. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito con bolígrafo azul: «Roberto y Mónica, Casino Guadalajara, marzo 2023. Marzo de 2023. Esperanza recordaba ese mes perfectamente. Roberto le había dicho que tendría que trabajar varios fines de semana extras, porque su hermano había conseguido un contrato importante. Ella había estado orgullosa de él por trabajar tan duro. Incluso había preparado comidas especiales para cuando llegara cansado a casa después de esos supuestos días largos de trabajo. Pero Roberto no había estado trabajando. Había estado en casinos, jugando, y aparentemente acompañado de una mujer llamada Mónica. Esperanza se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la fotografía con manos que temblaban de ira más que de tristeza. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo había estado jugando y mintiendo sobre el dinero, sino que también había estado con otra mujer. Guardó la fotografía en su bolsa, junto con las fotos que había tomado de los documentos del día anterior. Era evidencia que podría necesitar más tarde. El camino hacia la escuela se sintió más largo que de costumbre. Esperanza manejó su pequeño Chevy por las calles familiares de Guadalajara, pero todo le parecía diferente.
como si estuviera viendo su ciudad a través de los ojos de una extraña. Cuando llegó a la escuela Benito Juárez, Soledad ya la estaba esperando en el patio. «Buenos días, maestra Esperanza. ¿Se ve mejor hoy?» «Buenos días, Sol». Esperanza trató de sonreír, pero sabía que no era convincente. «¿Podríamos hablar después del recreo?» «En privado». Soledad la estudió con cuidado. «Por supuesto. ¿Todo bien?» «Después te cuento». Las clases de la mañana fueron una tortura. Esperanza trató de concentrarse en sus estudiantes, pero su mente seguía regresando a los documentos, a la fotografía, a la traición de Roberto. Durante la clase de matemáticas, se encontró explicando problemas de división, mientras mentalmente calculaba cuánto dinero debía Roberto en total. Durante la clase de español, mientras sus alumnos leían en voz alta, ella pensaba en todas las mentiras que su esposo le había dicho. «Maestra». La voz del pequeño Diego la sacó de sus pensamientos. «¿Está bien?» Se ve triste. Diego Morales era uno de sus estudiantes más perceptivos, un niño de 10 años con ojos grandes y curiosos que siempre notaba cuando algo estaba mal. «Estoy bien, Diego. Gracias por preguntar». Se obligó a sonreír. «¿Podrías continuar leyendo donde se quedó María?» Pero la pregunta del niño la había afectado más de lo esperado. Si un niño de 10 años podía notar que algo estaba mal, ¿cómo era posible que Roberto pensara que podía ocultar una traición tan masiva? Cuando finalmente llegó el recreo, Esperanza y Soledad se sentaron en la misma banca donde habían hablado el día anterior. El patio estaba lleno de niños jugando y gritando, lo que les proporcionaba la privacidad necesaria para una conversación seria. «Bueno», dijo Soledad sin preámbulos, «cuénteme qué pasó». Esperanza le contó todo. Los documentos falsificados, las deudas de juego, el plan para vender la casa, la fotografía con la otra mujer. Soledad escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando Esperanza terminó, Soledad se quedó callada por un momento largo. «Cabrón», dijo finalmente, y aunque Soledad a menudo usaba lenguaje fuerte, la vehemencia en su voz sorprendió a Esperanza. «Sol». «No, maestra. Perdón por el lenguaje, pero esto es increíble. 23 años de matrimonio y le hace esto. No solo las deudas, que ya sería grave, sino falsificar documentos para robarle su casa y encima tener una aventura. ¿Tú crees que es una aventura? Tal vez solo era...» «Esperanza». Soledad la interrumpió, usando su nombre en lugar de maestra, algo que hacía solo cuando estaba muy seria. Una fotografía donde aparecen juntos en un casino, donde ella le está tocando el hombro, no es solo tal vez. Y si hay una fotografía, probablemente hay más. Esperanza sabía que Soledad tenía razón, pero aceptar la realidad completa de la situación aún era doloroso. «¿Qué crees que debo hacer?» «Primero, necesita un abogado. Hoy mismo. Los documentos que encontró son evidencia de fraude, y si él está tratando de vender la casa la próxima semana no tiene mucho tiempo. ¿Conoces algún abogado?» «Mi primo Javier es abogado. Se especializa en derecho familiar y civil. Es bueno y es honesto, que no siempre van de la mano en esa profesión». Soledad sacó su celular. «¿Quiere que le hable ahora mismo?» Esperanza dudó. Una vez que involucrara a un abogado, no habría vuelta atrás. Su matrimonio estaría oficialmente terminado. «¿Esperanza?» «Sí», dijo finalmente. «Háblale». Soledad marcó el número y esperó. «¿Javier?» «Soy Sol». «Sí, todo bien. Oye, tengo una amiga que necesita ayuda legal urgente». «No, no es un divorcio normal. Es fraude, falsificación de documentos, venta ilegal de propiedades. ¿Puede verla hoy?» «Perfecto. Te paso con ella». Le entregó el teléfono a Esperanza. «Señora, soy Javier Hernández, abogado. Mi prima me dice que tiene una situación urgente». «Sí, licenciado. Mi esposo está tratando de vender nuestra casa sin mi conocimiento, usando documentos falsificados». «Entiendo. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Digamos a las 4. Traiga toda la evidencia que tenga». «Sí, ahí estaré. Mi oficina está en la avenida Chapultepec 1234, segundo piso. Es el edificio de cristal azul, no tiene pérdida». Cuando colgó, Esperanza se sintió como si hubiera cruzado una línea invisible. Ahora tenía un abogado.
Ahora era oficial. Hizo lo correcto, le dijo Soledad tomando su mano. Y no está sola en esto. El resto del día escolar pasó lentamente. Esperanza trató de mantener la normalidad con sus estudiantes, pero su mente estaba constantemente en la cita de las 4. ¿Qué le diría el abogado? ¿Podrían detener la venta de la casa? ¿Roberto podría ir a la cárcel por falsificar documentos? Cuando terminaron las clases, Esperanza se dirigió directamente a la avenida Chapultepec. El edificio de cristal azul era exactamente como había descrito el licenciado Hernández, y su oficina estaba en el segundo piso, con una vista parcial del centro de Guadalajara. Javier Hernández resultó ser un hombre de unos 40 años, con cabello negro peinado hacia atrás y anteojos rectangulares. Su oficina era pequeña pero organizada, con estantes llenos de libros de derecho y un escritorio cubierto de papeles ordenados en pilas perfectas. «Señora Delgado, por favor tome asiento». Su voz era profesional pero amable. «Cuénteme exactamente qué está pasando». Por segunda vez ese día, Esperanza relató toda la historia. Esta vez el licenciado Hernández tomó notas detalladas, haciendo preguntas específicas sobre fechas, documentos y procedimientos. Cuando ella terminó, él revisó las fotografías que había tomado de los documentos en el celular de Esperanza. «Esto es muy grave», dijo finalmente. Su esposo ha cometido varios delitos: falsificación de documentos, fraude y apropiación ilegal de bienes inmuebles. Pero lo bueno es que tenemos evidencia sólida. ¿Pueden detener la venta? Sí, definitivamente. Voy a preparar una denuncia penal por falsificación de documentos y una demanda civil para proteger la propiedad. También voy a solicitar una orden judicial para congelar cualquier transacción relacionada con la casa. Esperanza sintió un alivio enorme. ¿Cuánto tiempo tomará? La orden judicial la puedo conseguir mañana mismo si presentamos todo hoy. La denuncia penal tomará más tiempo en procesarse, pero será suficiente para detener la venta inmediatamente. ¿Y qué pasa después? El licenciado Hernández se recargó en su silla. Eso depende de varias cosas. Su esposo enfrentará cargos criminales por falsificación. La casa será protegida y no se podrá vender sin su consentimiento. En cuanto al matrimonio, se detuvo. ¿Qué pasa con el matrimonio? Señora Delgado, con evidencia de fraude, apropiación ilegal de bienes y aparente infidelidad, usted tiene bases muy sólidas para un divorcio necesario. Podría conservar la casa y posiblemente otros bienes, dependiendo de lo que descubramos durante el proceso. La palabra divorcio la golpeó con fuerza, aunque sabía que era inevitable. ¿Cuánto va a costar todo esto? Mis honorarios son de 10,000 pesos por todo el proceso civil y penal. Sé que es mucho dinero, pero considerando la complejidad del caso y la cantidad de dinero que está en juego, está bien. Esperanza lo interrumpió. Tengo algunos ahorros. ¿Qué necesita que haga? Necesito que vaya a casa y traiga los documentos originales que encontró. También necesito copias de la escritura original de la casa, actas de matrimonio, identificaciones y cualquier otra evidencia que pueda tener. ¿Puede traer todo eso mañana temprano? Sí, pero ¿y si Roberto descubre que los documentos no están? ¿A qué hora se va al trabajo? A las 7:30. Venga aquí a las 8. Tomaremos copias de todo y regresará los originales antes de que él vuelva del trabajo. Así tendremos la evidencia que necesitamos sin que él se dé cuenta. Esperanza asintió. Era un buen plan. Una pregunta más, señora Delgado. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse si la situación se pone difícil? A veces, cuando los esposos se dan cuenta de que han sido descubiertos, pueden volverse impredecibles. La pregunta la hizo pensar en su hermana Carmen. No habían hablado en varios meses, pero sabía que Carmen siempre estaría ahí para ella. Sí, tengo a mi hermana. Bien. Mantenga su teléfono cargado y no dude en llamar a la policía si siente que está en peligro. Cuando salió de la oficina del abogado, Esperanza se sintió diferente. Por primera vez desde que había descubierto la traición, se sentía como si tuviera cierto control sobre la situación. Roberto podría haberla engañado, pero no iba a salirse con la suya. El trayecto de regreso a casa le dio tiempo para pensar. ¿Debería confrontar a Roberto esa noche? ¿O debería esperar hasta después de que el abogado presentara los documentos legales? Decidió esperar. Una noche más de actuación no la mataría,
y necesitaba asegurarse de tener toda la evidencia protegida legalmente antes de que Roberto supiera que había sido descubierto. Cuando llegó a casa, encontró a Roberto ya allí, cosa que era inusual. Normalmente no llegaba hasta las 6:30, pero eran apenas las 5:15. «Hola», le dijo cuando entró a la cocina. Él estaba sentado en la mesa, con una cerveza a medio terminar frente a él. «Hola, ¿saliste temprano del trabajo?» Sí, no había mucho que hacer. Su respuesta fue corta, y evitó mirarla directamente. Esperanza notó que parecía más nervioso que los días anteriores. Sus manos se movían constantemente, tamboreando sobre la mesa, arreglando servilletas que no necesitaban ser arregladas. «¿Quieres que prepare algo de cenar?» «No tengo mucha hambre». Se sentó frente a él. «Roberto, ¿seguro que estás bien? Te ves muy preocupado». Finalmente la miró, y lo que vio en sus ojos la sorprendió. No era solo nerviosismo, era miedo. «Esperanza», comenzó, y su voz sonaba diferente, más vulnerable. «Si te dijera que cometí algunos errores, ¿podrías perdonarme?» El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Finalmente iba a confesar? ¿Qué tipo de errores? Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba muy estresado. Errores de dinero. Errores. Graves. Esperanza esperó, dándole la oportunidad de continuar. «He estado jugando», dijo finalmente, las palabras saliendo como si le doliera pronunciarlas. «En casinos. Y debo mucho dinero». Era un comienzo, pero Esperanza sabía que era solo la punta del iceberg. «¿Cuánto dinero?» «Mucho. Más de lo que podemos pagar». «¿Cuánto, Roberto?» Él cerró los ojos. 200,000 pesos. Tal vez más. Esperanza trató de parecer sorprendida, aunque ya sabía la cifra. «Dios mío, Roberto, ¿cómo es posible?» Empezó poco a poco. Solo unos pesos aquí y allá. Pero después perdí el control. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Esperanza, lo siento tanto. Sé que te he fallado». «¿Desde cuándo?» «Hace como 2 años. Tal vez más. Y nunca me dijiste nada. No sabía cómo. Cada vez que pensaba que te lo iba a decir, perdía más dinero tratando de recuperar lo que ya había perdido. Y ahora...» Se detuvo. «¿Ahora qué?» Roberto la miró con ojos llenos de lágrimas. «Ahora están amenazándome. Dicen que si no pago en una semana van a lastimarme. O lastimarte a ti». Esperanza sintió un escalofrío. Esta parte no la había sabido. «¿Quiénes te están amenazando?» «La gente del casino, prestamistas. No son gente con la que se juega, Esperanza». «¿Y qué planeas hacer?» Roberto se quedó callado por un momento largo. Esperanza pudo ver la lucha interna en su rostro. ¿Le diría sobre el plan de vender la casa? «No sé», dijo finalmente. «Pensé en pedir un préstamo del banco, pero no nos van a dar tanto dinero». Otra mentira. Él sabía exactamente qué iba a hacer, pero no tenía el valor de decírselo. «Roberto», dijo Esperanza suavemente, «somos un matrimonio. Llevamos 23 años juntos. Cualquiera que sea el problema lo enfrentamos juntos. Pero tienes que ser completamente honesto conmigo». Roberto la miró durante un momento que se sintió eterno. Esperanza pudo ver el momento exacto en que decidió no confiar en ella completamente. «Ya te dije todo», dijo. «Las deudas de juego, eso es todo». «¿Estás seguro? ¿No hay nada más que debas saber?» «No, nada más». Esperanza asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque Roberto había tenido una última oportunidad de ser honesto y la había desperdiciado. Alivio porque ahora sabía con certeza que estaba haciendo lo correcto al involucrar al abogado. «Está bien», le dijo. «Vamos a encontrar una solución, pero necesito tiempo para pensar». Roberto se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos. «Te amo, Esperanza. Sé que la cagué, pero te amo. Vamos a salir de esta». Las palabras que una vez habrían hecho que su corazón se derritiera, ahora le sonaban vacías. ¿Cómo podía decir que la amaba mientras planeaba robarle su casa? «También te amo», mintió. «Pero esto va a tomar tiempo para procesarlo». Esa noche, mientras Roberto se duchaba, Esperanza empacó discretamente algunos de sus documentos personales en una bolsa pequeña.
su acta de nacimiento, su credencial de elector, algunos papeles importantes. Los escondió en su carro para estar preparada para cualquier cosa. También le envió un mensaje de texto a su hermana Carmen. «Hola, hermana. ¿Podríamos hablar mañana? Necesito contarte algo importante». Carmen respondió inmediatamente. «Por supuesto. ¿Todo bien? Te explico mañana. Te amo. También te amo. Aquí estoy para lo que necesites». Cuando Roberto salió del baño, Esperanza ya estaba acostada, fingiendo que leía una revista. Él se acostó a su lado y por primera vez en semanas, trató de acercarse a ella físicamente. «Esperanza», murmuró poniéndole una mano en el brazo. Ella se apartó suavemente. «Necesito tiempo, Roberto. Lo que me dijiste hoy es mucho para procesar». Él se alejó, y aunque no pudo verlo en la oscuridad, Esperanza sabía que estaba molesto. Pero ya no le importaba si estaba molesto. Ya no le importaba lastimar los sentimientos del hombre que había estado planeando robarle su casa y su vida. Se quedó despierta hasta muy tarde esa noche, escuchando la respiración de Roberto y pensando en cómo había llegado a ese punto. 23 años atrás, había sido una joven de 22 años, enamorada y llena de sueños. Había confiado completamente en el hombre que dormía a su lado, había construido su vida entera alrededor de él, pero esa joven había crecido. La mujer de 45 años que estaba acostada en esa cama, había aprendido que a veces la gente que amas es capaz de lastimarte de maneras que nunca imaginaste posibles. Y también había aprendido que era más fuerte de lo que pensaba. Mañana comenzaría oficialmente la lucha por recuperar su vida. Pero esa noche, por primera vez en días, se sintió en paz. Porque finalmente sabía quién era su enemigo, y finalmente tenía un plan para derrotarlo. La lluvia había parado, y a través de la ventana de la recámara podía ver algunas estrellas asomándose entre las nubes. Era una buena señal, pensó. Después de la tormenta, siempre llegaba la calma. Y Esperanza Delgado estaba lista para la calma que vendría después de que terminara de luchar por lo que era suyo. Esperanza se despertó antes del amanecer, con una determinación que no había sentido en años. Roberto seguía durmiendo profundamente a su lado, ajeno al huracán que estaba a punto de desatarse sobre su vida, cuidadosamente construida de mentiras. Se levantó silenciosamente y se dirigió a la cocina para preparar café. Mientras esperaba a que hirviera el agua, revisó su plan mental: llevar los documentos originales al abogado a las 8, regresar a casa antes de que Roberto volviera del trabajo y continuar actuando normal hasta que todo estuviera legalmente protegido. Pero sus planes cambiaron drásticamente cuando escuchó el teléfono de la casa sonando a las 6:30 de la mañana. Roberto bajó corriendo las escaleras, todavía en pijama, para contestar. «Bueno». Su voz sonaba adormilada y confundida. «¿Quién habla tan temprano?» Esperanza se acercó sigilosamente para escuchar. «Sí, soy Roberto Delgado». «¿Qué? ¿Cómo que hay un problema?» No, todo está en orden». «¿El viernes?» «Pero habíamos quedado que sería la próxima semana». La expresión de Roberto cambió dramáticamente. Su rostro se puso pálido y comenzó a sudar. No pueden adelantar la fecha. Como que ya está todo procesado, pero necesito más tiempo. Escúcheme, por favor». Hubo una pausa larga, durante la cual Roberto se pasó la mano libre por el cabello repetidamente. «¿El viernes en la mañana? ¿No hay forma de posponerlo?» Está bien, ahí estaré». Colgó el teléfono con manos temblorosas y se quedó parado en la sala mirando al vacío. «¿Qué pasó?», le preguntó Esperanza, fingiendo que acababa de bajar las escaleras. Roberto se sobresaltó. «Nada. Era del trabajo. Una emergencia». «¿Qué tipo de emergencia a las 6:30 de la mañana?» «Un problema con un contrato. Tengo que arreglar algunas cosas urgentemente». Esperanza pudo ver el pánico en sus ojos. Obviamente, quien había llamado era alguien relacionado con la venta de la casa, y habían adelantado la fecha. En lugar del próximo martes, ahora la transacción sería el viernes. Eso le daba solo 3 días en lugar de una semana. «Roberto, te ves muy alterado. ¿Estás seguro de que es solo trabajo?» Él la miró con ojos desesperados, y por un momento
Esperanza pensó que finalmente le diría toda la verdad. Esperanza, comenzó, pero luego se detuvo. No, solo es trabajo. Pero voy a tener que trabajar muy largas horas los próximos días. Tal vez no llegue a casa hasta muy tarde. Más mentiras. Pero ahora Esperanza entendía la urgencia. Roberto estaba corriendo contra el tiempo, y no sabía que ella ya conocía todos sus secretos. Está bien, le dijo. Haz lo que tengas que hacer. Roberto subió corriendo las escaleras para ducharse y vestirse. Esperanza escuchó cómo se movía frenéticamente por la recámara, abriendo y cerrando cajones con más fuerza de la necesaria. Cuando bajó, ya vestido pero con el cabello todavía húmedo, apenas se detuvo para tomar una taza de café. «Me tengo que ir», le dijo, dándole un beso apresurado en la mejilla. «No sé a qué hora voy a regresar». «Ten cuidado», le respondió Esperanza, y sorprendentemente, parte de ella lo decía en serio. A pesar de todo, no quería que le pasara algo malo. Solo quería que dejara de mentirle y de tratar de robarle. Cuando Roberto se fue, Esperanza esperó 10 minutos para asegurarse de que no regresara por algo que hubiera olvidado. Luego subió al estudio y recogió todos los documentos que había encontrado. Los metió en una bolsa grande de tela y salió hacia la oficina del licenciado Hernández. Llegó a las 8 en punto, y el abogado ya la estaba esperando. «Buenos días, señora Delgado. ¿Trajo todo?» «Sí, aquí está». Le entregó la bolsa. «Pero hay algo más. Esta mañana recibió una llamada telefónica. Creo que adelantaron la fecha de la venta». El licenciado Hernández frunció el ceño. «¿Para cuándo?» «Para el viernes. Eso nos da solo 3 días. Entonces no hay tiempo que perder». Comenzó a revisar los documentos rápidamente. «Estos son perfectos. Voy a hacer copias de todo inmediatamente y voy a preparar la denuncia penal y la demanda civil ahora mismo. ¿Va a ser suficiente tiempo?» «Sí, pero va a ser muy ajustado. Necesito que se quede aquí mientras hago las copias y preparo los documentos. Después vamos a ir directamente al juzgado». Esperanza se sentó en la sala de espera mientras el licenciado trabajaba. Podía escucharlo hablando por teléfono, haciendo varias llamadas dictando a su secretaria. El nivel de actividad la tranquilizó. Obviamente sabía lo que estaba haciendo. 2 horas después, tenía copias de todos los documentos y había preparado toda la documentación legal necesaria. «Listos», le dijo. «Ahora vamos al juzgado civil para presentar la demanda y solicitar la orden judicial. Después, iremos al Ministerio Público para presentar la denuncia penal». El juzgado civil estaba en el centro de Guadalajara, en un edificio viejo de cantera rosa que había visto mejores días. Esperanza siguió al licenciado Hernández por pasillos llenos de gente esperando, secretarias corriendo con papeles y abogados discutiendo casos en voz baja. «Licenciado Hernández», un hombre mayor con toga lo saludó. «¿Qué lo trae por aquí tan temprano?» «Juez Martínez, tengo una situación urgente. Falsificación de documentos y venta ilegal de bienes inmuebles. Necesito una orden judicial para detener la transacción». El juez revisó los documentos que le entregó el licenciado. Sus ojos se abrieron más con cada página. «Esto es muy grave. ¿La señora está aquí?» «Sí, señor juez. Ella es la señora Delgado». Esperanza se acercó nerviosamente. «Señora, ¿confirma usted que nunca autorizó la venta de su propiedad y que estas firmas no son suyas?» «Sí, señor juez. Nunca autoricé nada y esas no son mis firmas». El juez asintió gravemente. «Voy a expedir la orden judicial inmediatamente. Esta propiedad queda bajo protección legal. Ninguna transacción puede proceder sin la presencia y autorización explícita de ambos propietarios». Esperanza sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Su casa estaba protegida. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora vamos al Ministerio Público», le dijo el licenciado Hernández. «Su esposo va a ser citado para comparecer por los cargos criminales». El Ministerio Público fue una experiencia aún más intimidante. Esperanza tuvo que declarar formalmente sobre todo lo que había descubierto, describir en detalle cómo había encontrado los documentos y proporcionar toda la evidencia que había recopilado. El fiscal asignado al caso, un hombre joven llamado licenciado Ruiz, revisó toda la documentación cuidadosamente.
Señora Delgado, le dijo cuando terminaron, quiero que sepa que esto va más allá de un simple problema matrimonial. Su esposo ha cometido varios delitos graves. La falsificación de documentos oficiales puede resultar en hasta 8 años de prisión. La realidad de la situación la golpeó como un martillo. Roberto no solo perdería su libertad para robarle, podría ir a la cárcel. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a expedir una orden de arresto. El señor Delgado será detenido y tendrá que comparecer ante el juez. Dependiendo de si coopera o no, podría ser liberado bajo fianza mientras se desarrolla el proceso. Cuando salieron del Ministerio Público eran casi las 2 de la tarde. Esperanza se sentía abrumada por todo lo que había pasado en una mañana. Señora Delgado, le dijo el licenciado Hernández mientras caminaban hacia el estacionamiento, necesito preguntarle algo importante. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse esta noche? ¿Por qué? Porque cuando su esposo se entere de lo que ha pasado hoy, y se va a enterar muy pronto, puede reaccionar de manera impredecible. Los hombres que han sido descubiertos en este tipo de fraudes a veces se ponen violentos. La palabra violentos hizo que Esperanza se estremeciera. En 23 años de matrimonio, Roberto nunca la había lastimado físicamente. Pero entonces, en 23 años de matrimonio, nunca lo había confrontado con evidencia de fraude y traición. ¿Puedo quedarme con mi hermana? Bien. Le recomiendo que vaya a su casa ahora mismo, empaque algunas cosas esenciales y se vaya a casa de su hermana antes de que él regrese del trabajo. ¿Y si me pregunta por qué me voy? No le debe ninguna explicación. Él es quien ha estado mintiendo durante meses. Pero si insiste en una explicación, solo dígale que necesita tiempo para pensar sobre lo que él le confesó anoche sobre las deudas de juego. Esperanza asintió. Era un buen plan. Cuando llegó a casa, la encontró exactamente como la había dejado. Era extraño pensar que su vida entera había cambiado en unas pocas horas, pero todo en la casa seguía igual. Subió a la recámara principal y comenzó a empacar una maleta con ropa para varios días. También empacó sus documentos personales más importantes, algunas joyas que su madre le había dejado, y las pocas fotografías familiares que realmente le importaban. Mientras empacaba, su teléfono sonó. Era Carmen. Hola, hermana. Esperanza, recibí tu mensaje anoche. ¿Qué está pasando? Carmen, necesito pedirte un favor muy grande. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Por supuesto. ¿Pero qué pasó? ¿Estás bien? Es muy complicado. Te explico cuando llegue. ¿Puedo ir esta tarde? Claro que sí. ¿Es Roberto? ¿Les pasó algo? Sí, es Roberto, pero prefiero explicarte en persona. Está bien, aquí te espero. ¿Necesitas que vaya por ti? No, gracias. Llego como a las 4. Esperanza, ¿estás segura de que estás bien? Te escucho muy rara. Estoy bien, Carmen. Solo necesito estar con mi familia en este momento. Cuando colgó, Esperanza se sentó en la cama matrimonial donde había dormido durante 12 años. Era la cama donde había soñado con el futuro, donde había consolado a Roberto cuando tenía pesadillas, donde habían hecho el amor miles de veces durante su matrimonio. Ahora se sentía como la cama de una extraña. Terminó de empacar y cargó la maleta hacia su carro. Antes de irse, decidió caminar una última vez por la casa. Tocó las paredes que habían pintado juntos. Miró las fotografías de su boda que todavía colgaban en la sala. Observó el jardín del patio trasero que Roberto había intentado mantener con tanto amor. Era doloroso pensar que todo eso podría desaparecer. No la casa en sí, que ahora estaba legalmente protegida, sino los recuerdos. La sensación de hogar. La sensación de pertenencia. Estaba a punto de salir cuando recordó algo importante. Subió corriendo al estudio una última vez y buscó en el cajón inferior del escritorio, detrás de todos los manuales de construcción. Allí, en una caja pequeña de metal, estaba algo que había olvidado completamente. La carta de su madre. Su madre, María Elena Vázquez, había muerto 5 años atrás, después de una larga batalla contra el cáncer. Pocas semanas antes de su muerte, le había entregado a Esperanza una carta sellada con instrucciones muy específicas. Esta carta es solo para una emergencia verdadera, le había dicho su madre con voz débil pero firme.
Solo ábrela si realmente necesitas ayuda y no tienes a dónde más recurrir. Esperanza había guardado la carta y honestamente se había olvidado de ella durante los años que siguieron. Pero ahora, mientras la sostenía en sus manos, recordó las palabras exactas de su madre. El sobre estaba amarillento por el tiempo, y en la parte frontal estaba escrito con la letra cuidadosa de su madre: para mi hija Esperanza, en caso de emergencia extrema. ¿Calificaría esto como una emergencia extrema? Su esposo había tratado de robarle su casa, había estado teniendo una aventura, y podría ir a la cárcel por falsificación de documentos. Si eso no era una emergencia extrema, no sabía qué podría serlo. Metió la carta en su bolsa sin abrirla. La leería en casa de Carmen, en un lugar seguro, rodeada de familia. Cuando finalmente salió de la casa, cerró la puerta con cuidado y se quedó parada en el jardín frontal por un momento. Era posible que fuera la última vez que estuviera allí como la señora de Roberto Delgado. La próxima vez que regresara, sería como Esperanza Delgado, una mujer separada luchando por recuperar lo que era suyo. El trayecto a casa de Carmen le dio tiempo para pensar en cómo explicarle la situación a su hermana. Carmen era 3 años menor que ella, pero siempre había sido la más práctica de las dos. Cuando eran niñas, Esperanza era la soñadora, la que creía en cuentos de hadas y finales felices. Carmen era la que siempre decía que había que prepararse para lo peor. Ahora, irónicamente, Carmen había tenido razón. Carmen vivía en una casa pequeña pero acogedora en la colonia Providencia, con su esposo Miguel y sus 2 hijos adolescentes. Cuando Esperanza llegó, Carmen ya la estaba esperando en la puerta. Esperanza la abrazó fuertemente. ¿Qué está pasando? Hola, Carmen. Gracias por recibirme. No tienes que agradecer nada. Eres mi hermana. Pasa, pasa. La casa de Carmen siempre había sido un refugio para Esperanza. Era ruidosa y llena de vida, con los hijos de Carmen, Alejandro de 17 años y Patricia de 15, siempre corriendo de un lado a otro. Miguel trabajaba como mecánico y era un hombre bueno y honesto que siempre había tratado a Esperanza como una hermana. ¿Dónde están Miguel y los niños?, preguntó Esperanza mientras Carmen le servía café en la cocina. Miguel está en el taller y los niños no van a llegar de la escuela hasta las 6. Tenemos privacidad para hablar. Carmen se sentó frente a ella con expresión seria. Ahora sí, cuéntame qué pasó. Por tercera vez en 2 días, Esperanza relató toda la historia. Esta vez fue aún más doloroso, porque Carmen la conocía desde que nació. Carmen había estado en su boda. Había sido madrina de bautizo cuando Esperanza y Roberto habían intentado tener hijos sin éxito. Había estado allí durante todas las alegrías y tristezas de su matrimonio. Cuando terminó, Carmen estaba llorando. «Ese cabrón», dijo, usando un lenguaje fuerte que rara vez empleaba. 23 años, Esperanza. 23 años de tu vida. Lo sé. ¿Y ya presentaste las denuncias? Sí. Todo está protegido legalmente. Pero Carmen, hay algo más. Le contó sobre la carta de su madre y sacó el sobre amarillento de su bolsa. ¿Nunca la has abierto?, preguntó Carmen. Mamá me dijo que solo la abriera en caso de emergencia extrema. Nunca pensé que llegaría a ese momento. Bueno, si esto no es una emergencia extrema, no sé qué es. Esperanza se quedó mirando el sobre por un momento largo. Parte de ella tenía miedo de abrirlo. ¿Qué podría haberle dejado su madre que fuera tan importante como para guardarlo solo para una emergencia? ¿Quieres que lo abra contigo?, le preguntó Carmen suavemente. Sí, por favor. Carmen se sentó a su lado mientras Esperanza rompía cuidadosamente el sello del sobre. Adentro había una carta de varias páginas, escritas en la letra familiar de su madre, y algo más. Un documento oficial doblado. Esperanza comenzó a leer la carta en voz alta. Mi querida hija Esperanza, si estás leyendo esta carta, significa que estás enfrentando una situación muy difícil en tu vida. Espero que nunca tengas que abrirle, pero si lo has hecho, quiero que sepas que siempre creí en tu fortaleza y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Hay algo que nunca te dije, algo que guardé como secreto durante muchos años porque no quería complicar tu vida. Pero ahora que ya no estoy contigo, siento que tienes derecho a saber la verdad. Cuando tu padre murió, hace ya tantos años,
Me dejó más de lo que tú y Carmen sabían. No solo la casa donde vivíamos, sino también otra propiedad, un terreno en las afueras de Guadalajara, que compró como inversión poco antes de morir. Durante todos estos años, he estado rentando ese terreno a una empresa de construcción. El dinero de esa renta es lo que me permitió ayudarlas a ustedes y a sus familias cuando lo necesitaron, aunque siempre les dije que era de mis ahorros. Esperanza, ese terreno ahora vale mucho dinero, mucho más de lo que costó cuando tu padre lo compró. Y según mi testamento, que está registrado ante el notario público Jiménez en la calle Morelos, ese terreno es tuyo. No se lo dije a Carmen porque ella siempre ha sido más estable económicamente que tú. Tú eres la que más ha luchado, la que más ha sacrificado, y quería asegurarme de que tuvieras algo propio, algo que nadie pudiera arrebatarte nunca. El documento que acompaña esta carta es la escritura del terreno. Está completamente pagado y a tu nombre, desde que tu padre murió. Solo necesitabas conocer su existencia para reclamarlo. Mi niña querida, no sé qué situación te ha llevado a abrir este sobre, pero espero que esta herencia te dé la libertad y la seguridad que necesitas para enfrentar lo que sea que esté pasando en tu vida. Recuerda siempre que eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas, y más merecedora de amor y respeto de lo que a veces te permites creer. Con todo mi amor eterno, tu madre, María Elena. Esperanza terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Carmen también estaba llorando. Esperanza, susurró Carmen. ¿Tienes idea de cuánto puede valer un terreno en las afueras de Guadalajara ahora? Esperanza desdobló el documento oficial. Era efectivamente una escritura de propiedad de un terreno de 5 hectáreas, en lo que ahora era una zona de gran desarrollo inmobiliario. Según la escritura, el terreno había estado registrado a su nombre desde la muerte de su padre, 20 años atrás. Carmen, dijo con voz temblorosa, creo que este terreno vale millones de pesos. Esperanza, esto cambia todo. No solo puedes defenderte de Roberto, sino que tienes tu propia fortuna. Eres económicamente independiente. La magnitud de lo que había descubierto comenzó a asentarse en la mente de Esperanza. No solo tenía los medios para luchar legalmente contra Roberto, sino que tenía suficiente dinero para comenzar una vida completamente nueva si así lo decidía. Su madre, que había muerto pensando en protegerla, le había dado el regalo más grande posible, la libertad. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó Carmen. Esperanza se secó las lágrimas y dobló cuidadosamente la carta de su madre. Ahora voy a llamar al licenciado Hernández y le voy a decir que tengo más recursos de los que pensaba para luchar esta batalla. ¿Y Roberto? Roberto hizo su elección cuando decidió traicionarme. Ahora va a vivir con las consecuencias de esa elección. Por primera vez desde que había descubierto la traición, Esperanza se sintió realmente poderosa. No era solo una esposa traicionada luchando por conservar lo poco que tenía. Era una mujer con recursos, con opciones, con la capacidad de tomar control completo de su vida. Roberto había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. Y eso iba a ser su peor error. El teléfono de Esperanza comenzó a sonar insistentemente a las 8 de la noche. Era Roberto. No contestes, le aconsejó Carmen, quien estaba sentada a su lado en la sala viendo las noticias. Esperanza miró la pantalla del celular. Roberto había llamado 12 veces en la última hora. Decidió contestar. «Bueno, Esperanza, ¿dónde estás? Llegué a casa y no estás. Tus cosas no están». La voz de Roberto sonaba desesperada y furiosa al mismo tiempo. «Estoy en un lugar seguro». «¿Un lugar seguro? ¿De qué hablas? Soy tu esposo. Ven a casa inmediatamente». «Roberto». Esperanza mantuvo su voz calmada. «Creo que ya sabes por qué no estoy ahí». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «No sé de qué hablas», dijo finalmente, pero su voz había perdido parte de su fuerza. «¿No te visitó la policía hoy?» Otro silencio, más largo esta vez. «Esperanza». La voz de Roberto cambió completamente, volviéndose suplicante. «Podemos arreglar esto. Sea lo que sea que creas que sabes, podemos hablarlo. Sé todo, Roberto. Los documentos falsificados, la venta de la casa, las deudas de juego, Mónica del casino». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Esperanza, por favor. Déjame explicarte. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? Roberto, vi los documentos. Vi tu firma falsificando la mía. Vi el contrato de venta. Vi las fotografías contigo y esa mujer. Puedo explicar todo eso. Ya no quiero más explicaciones. Ya no quiero más mentiras. Esperanza, por favor. Tenemos 23 años de matrimonio. No puedes tirar todo eso a la basura. Yo no tiré nada a la basura, Roberto. Tú lo hiciste cuando decidiste robarme mi casa. No te estaba robando. Estaba tratando de salvarnos. Esta gente me va a matar si no les pago. Entonces debiste habérmelo dicho desde el principio. Debimos haber enfrentado el problema juntos, pero en lugar de eso decidiste mentirme, traicionarme y robarme. Esperanza, te lo suplico, ven a casa, podemos solucionarlo. No, Roberto. Se terminó. Colgó el teléfono y lo apagó inmediatamente. Carmen la miró con admiración. Estoy orgullosa de ti, hermana. Gracias, pero esto apenas está comenzando. Al día siguiente, Esperanza se reunió con el licenciado Hernández para informarle sobre el terreno que había heredado de su madre. Señora Delgado, le dijo el abogado después de revisar los documentos, esto es extraordinario. Este terreno, según los precios actuales del mercado inmobiliario, vale aproximadamente 8 millones de pesos. La cifra la dejó sin aliento. 8 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. ¿Qué significa esto para mi caso? Significa que no solo puede defenderse, sino que puede contraatacar. Podemos demandar a su esposo por daños y perjuicios, por intento de fraude, por daño moral. Además, con estos recursos, puede contratar los mejores abogados si decide divorciarse. ¿Usted cree que debo divorciarme? El licenciado Hernández la miró seriamente. Señora Delgado, esa no es una decisión legal, es una decisión personal. Pero puedo decirle que un hombre capaz de falsificar documentos para robarle a su propia esposa es capaz de cualquier cosa. Esperanza asintió. En su corazón, ya sabía cuál era su decisión. Quiero proceder con el divorcio. Y quiero que Roberto enfrente todas las consecuencias legales de lo que hizo. Una semana después, Roberto fue arrestado formalmente por falsificación de documentos e intento de fraude. Esperanza no estuvo presente durante el arresto, pero Carmen le contó que había sido en su lugar de trabajo, frente a todos sus compañeros. Se lo buscó, le dijo Carmen, que enfrente las consecuencias de sus actos. El proceso legal fue más rápido de lo esperado. Roberto, enfrentado con evidencia abrumadora y la perspectiva de varios años en prisión, decidió cooperar completamente. Confesó todo: las deudas de juego, la falsificación de documentos, la aventura con Mónica, el plan para vender la casa. También reveló información que Esperanza no sabía. Las deudas eran aún mayores de lo que había descubierto inicialmente. Roberto debía casi 300,000 pesos, no 200,000, y había estado vendiendo pertenencias de la casa poco a poco durante meses para hacer pagos parciales a los prestamistas. ¿Por qué?, le preguntó Esperanza cuando se encontraron cara a cara en el juzgado durante una de las audiencias. ¿Por qué llegaste tan lejos? Roberto, que había perdido peso y parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas, la miró con ojos llenos de lágrimas. Porque soy un cobarde, le dijo. Porque cuando empecé a perder dinero, pensé que podía recuperarlo. Y cuando las pérdidas se hicieron más grandes tuve miedo de decirte. Y cuando las amenazas empezaron, tuve más miedo de los prestamistas que de perderte a ti. ¿Y Mónica? Roberto cerró los ojos. Mónica era una escapatoria. Cuando estaba con ella podía fingir que era alguien más. Alguien que no tenía problemas, que no había arruinado su vida. ¿La amas? No, nunca la amé. Solo me estaba usando para conseguir dinero. Y yo me estaba usando a ella para escapar de la realidad. Esperanza lo miró durante un momento largo. Parte de ella sentía pena por el hombre en el que se había convertido su esposo, pero una parte más grande de ella sentía alivio de que finalmente estuviera siendo honesto. Roberto, le dijo finalmente, espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo por lo que hiciste, pero yo no puedo seguir viviendo contigo. Roberto asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo sé, y no te culpo.
El divorcio se finalizó 6 meses después. Esperanza obtuvo la casa, que ahora estaba completamente libre de cualquier carga legal. Roberto fue sentenciado a 2 años de prisión, aunque podría salir en libertad condicional después de 1 año si mantenía buena conducta. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Esperanza decidió vender el terreno que había heredado de su madre. Una empresa de desarrollo inmobiliario ofreció 9 millones de pesos por la propiedad, 1 millón más de lo que había estimado el licenciado Hernández. ¿Qué va a hacer con tanto dinero?, le preguntó Carmen cuando firmaron los papeles de la venta. Esperanza sonrió. Voy a vivir mi vida. Por primera vez en 23 años, voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y eso fue exactamente lo que hizo. Con parte del dinero, renovó completamente la casa. La pintó con colores vibrantes que siempre le habían gustado, pero que Roberto había rechazado. Plantó un jardín lleno de flores tropicales en el patio trasero. Convirtió el estudio de Roberto en un cuarto de costura donde podía practicar su pasión por hacer vestidos, algo que había abandonado años atrás. Con otra parte del dinero, estableció una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abuso financiero. La llamó Fundación María Elena, en honor a su madre. Mi madre me dio la libertad, le explicó a Carmen. Ahora quiero ayudar a otras mujeres a encontrar la suya. Pero lo más importante de todo, Esperanza se inscribió en la universidad. A los 46 años, decidió estudiar Derecho. Quiero entender completamente las leyes que me protegieron, le dijo al licenciado Hernández cuando le contó sus planes. Y quiero poder ayudar a otras mujeres que pasen por lo que yo pasé. Señora Delgado, le respondió el abogado, creo que va a ser una excelente abogada. 2 años después, cuando Roberto salió de prisión en libertad condicional, intentó contactar a Esperanza. Solo quiero pedirte perdón, le dijo cuando finalmente logró hablar con ella por teléfono. Y quiero que sepas que he estado recibiendo ayuda para mi problema de juego. Me alegra saber que estás recibiendo ayuda, Roberto, le respondió Esperanza. Espero sinceramente que puedas reconstruir tu vida. ¿Hay alguna posibilidad de que...? No. Esperanza lo interrumpió suavemente. No hay ninguna posibilidad de reconciliación, pero te deseo lo mejor. ¿Puedo preguntar cómo estás? Esperanza miró alrededor de su casa renovada, con las paredes color amarillo que tanto le gustaban, las plantas que florecían en cada rincón, y los libros de derecho apilados sobre la mesa del comedor donde estudiaba cada noche. Estoy bien, Roberto, estoy muy bien. Y era verdad. Por primera vez en años, Esperanza Delgado estaba exactamente donde quería estar. 3 años después de su divorcio, Esperanza se graduó de la carrera de Derecho con honores. Carmen, Miguel y sus sobrinos estuvieron presentes en la ceremonia, gritando y aplaudiendo cuando anunciaron su nombre. «Estoy tan orgullosa de ti», le dijo Carmen después de la ceremonia abrazándola fuertemente. «No lo habría logrado sin ti, hermana. Sin tu apoyo cuando más lo necesitaba. ¿Qué vas a hacer ahora?» Esperanza sonrió, sosteniendo su diploma. «Voy a abrir mi propio despacho. Me voy a especializar en derecho familiar, especialmente en casos de fraude matrimonial y violencia económica. ¿Y en el amor? ¿Has pensado en volver a intentarlo?» Esperanza lo pensó por un momento. En los últimos años había salido ocasionalmente con algunos hombres. Había conocido a un profesor de la universidad que era gentil y honesto, y a un compañero abogado que la hacía reír, pero no había sentido la urgencia de comprometerse nuevamente. «Si llega, llega», dijo finalmente. «Pero ya no estoy buscando a alguien que me complete. Ya estoy completa yo sola». 5 años después de descubrir la traición de Roberto, Esperanza Delgado era una abogada exitosa, propietaria de un despacho próspero, directora de una fundación que había ayudado a cientos de mujeres, y una mujer completamente realizada. Una tarde, mientras revisaba casos en su oficina, recibió una llamada inesperada. «Licenciada Delgado, soy Mónica Herrera. Creo que conoció a mi ex, a Roberto Delgado». Esperanza se enderezó en su silla. «Sí, lo conocí. ¿En qué puedo ayudarla?» «Él me estafó. Me quitó dinero, falsificó algunos documentos
y he escuchado que usted ayuda a mujeres que han pasado por situaciones similares. Esperanza sonrió irónicamente. Roberto había vuelto a sus viejos hábitos, pero esta vez había elegido a la víctima equivocada. Señorita Herrera, venga a mi oficina mañana a las 10 de la mañana. Vamos a resolver su problema. Cuando colgó, Esperanza se quedó mirando por la ventana de su oficina hacia las calles bulliciosas de Guadalajara. Había comenzado esta historia como una esposa traicionada y desesperada, pero la había terminado como una mujer poderosa, independiente y capaz de ayudar a otras. Su madre había tenido razón en la carta. Era más fuerte de lo que creía, más valiente de lo que imaginaba, y más merecedora de amor y respeto de lo que a veces se había permitido creer. Pero lo más importante de todo, había aprendido que el amor propio era el único amor que realmente necesitaba para ser feliz. La historia había comenzado con una traición, pero había terminado con una transformación, y Esperanza Delgado, abogada, empresaria y mujer libre, estaba lista para cualquier desafío que la vida le presentara, porque ahora sabía que podía enfrentar cualquier cosa, y siempre podía. Y así termina la increíble historia de Esperanza Delgado. ¿Qué te pareció esta transformación tan poderosa? ¿Crees que Esperanza tomó las decisiones correctas? ¿Te identificaste con alguna parte de su historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias de superación y justicia. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo al borde de tu asiento durante estas 3 horas, no olvides darle like a este video. Y si quieres seguir viendo más historias reales e impactantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras nuevas historias. Gracias por acompañarnos en esta increíble jornada de esperanza hacia su libertad y transformación.